En QR, último bloque, vamos hasta las 11 de la noche. Bueno, las personas con discapacidad y las familias de personas con discapacidad marcharon en todo el país en contra de las políticas de Javier Milei. Ayer compartimos con ustedes las razones que expresó Valentina Bassi para esta movilización, insisto, aquí en el AMBA, en la Quinta de Olivos, pero sobre todo pensando y recordando que fue en todo el territorio nacional, lo hacía de esta manera. La decisión que tomó el gobernador de la provincia. Bueno, ahí está, esas eran las escenas del capítulo anterior, las podemos recordar una y otra vez, pero esto es lo que nos decía Valentina Bassi, dale. ¿Por qué nos movilizamos? Nos movilizamos porque el sector de discapacidad está siendo terriblemente vulnerado, porque la crisis se profundiza cada día más hasta llegar a un nivel alarmante. Para dar algunos ejemplos, los aranceles fijados para los centros de día, las escuelas especiales, los transportistas, son bajísimos. Todos están por debajo de la inflación. Según la prestación, llegan a cubrir el 50 o el 60% de los costos operativos. Las pensiones no contributivas ahora cambian de criterio y empiezan a llamarse pensión por invalidez laboral. Eso deja afuera a un montón de personas con discapacidad. Tampoco se cumple el cupo laboral por el Estado fijado por ley. Las personas con discapacidad necesitan de todos estos apoyos. Por eso nos movilizamos este miércoles 20 de noviembre a las 10 horas en la Quinta de Olivos. Seamos muchos. Y así lo hicieron, y así arrancamos el Club de la Casta. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes. Lo paga la casta, lo paga la casta, casta. Bien, nuestro breve homenaje a la gente blanquiceleste, que el sábado tendrá una linda cita. Bueno, el Club de la Casta tiene a esta protagonista, ella es María Martínez. Número de socia 42.482.252. Pensaba que era su DNI. No. De nuestro Club de la Casta, fundado en 2023. María es mamá de dos jóvenes con discapacidad. Y también está con nosotros Pablo Molero, que es coordinador del Foro para la Discapacidad. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Gracias por haber venido. Por María, favor, ¿cómo estás? ustedes. Decía Valentina Bassi, ojalá seamos muchos. Fueron muchos. Sí, fueron bastante gente. Nosotros calculamos 4.500, 5.000 personas. Eso solo aquí en la Quinta. Eso en la Quinta, sí. Después se hizo en Rosario, no tengo números de ahí, pero fue bastante gente. Se hizo en Santa Fe, en Córdoba ciudad, y a su vez se hizo en pueblitos de Córdoba que la gente decidió salir, y en San Juan, que a pesar de la lluvia, para un momento y salieron igual. Perdón, en Tucumán. María, ¿de qué manera le explicás a gente que quizá no tiene familiares con discapacidad o no está sufriendo alguna discapacidad y entonces no entiende qué es lo grave del recorte de las políticas del gobierno? Ante todo, buenas noches y gracias por visibilizar la situación que nos toca. Nosotros como familia, yo en mi caso tengo dos hijos con discapacidad de distintas edades. Nuestros hijos necesitan de los acompañantes, de las terapias. Si mi hijo no hubiese tenido, mi hijo mayor, Kevin, porque es una persona ante todo, Kevin tiene 28 años. Cuando él nació no teníamos muchas expectativas y en lo largo de estos años, gracias a todas este aparataje que se fue armando por distintas interdisciplinas, mi hijo hoy es un ser totalmente independiente. Si yo mañana no estoy más en este plano, él puede subsistir y convivir con cualquier persona. ¿Qué discapacidad tiene Kevin? Kevin nació prematuro y como consecuencia de eso un derrame cerebral y quedó con una hemiparesia izquierda y un retraso madurativo. Él puede hacer todo, porque él fue adquiriendo lo que no podía hacer porque uno ya lo trae en su ADN y lo va aprendiendo. Él no rolaba, por ejemplo, cosas simples, no rolaba como un niño a los 3, 4 meses. A él hubo que enseñarle a rolar. Entonces, todos esos apoyos y todo lo que también representa para nosotros cada una de las terapias que nuestros hijos hacen, fortalecen a nuestros hijos y a nosotros como familia, porque es muy duro para una familia
saber que nuestro hijo tiene una discapacidad, no una enfermedad como nos están haciendo creer hoy. Porque al ponerlos, ¿quién les hace creer eso? Y con el nuevo modelo y el cambio de paradigma que nos están llevando, porque ahora no pertenecemos más al área de... O sea, la Agencia Nacional de Discapacidad pasó ahora al área de salud. Entonces ahora no nos están diciendo que mi hijo tiene una hemiparesia y que tiene una discapacidad. Está enfermo. Que me digan con qué lo curo. A ver, estamos hablando de los presupuestos para las terapias, estamos hablando de los salarios para los profesionales que efectivamente llevan adelante esa atención. Valentina hablaba también de los transportistas, es decir, es todo el esquema. Sí, hay que entender que Argentina desde hace 30 años comenzó, gracias a una ley que salió sobre prestaciones, armó un sistema de atención desde que el chico nace hasta que logra... más personas mayores también, ¿sí? Pero armado un sistema de atención que implica muchas cosas, implica trabajo individual de profesionales o trabajo integrado de profesionales, implica instituciones, desde las escuelas, centros de día, depende de las problemáticas, centros educativos terapéuticos, hogares para gente que no tiene ya no puede estar en su casa o no tiene dónde estar, centros de rehabilitación, transportes que lo llevan desde su casa al servicio que tiene que ir, porque si tuviéramos un mejor transporte público quizás algunas cosas se podrían solucionar por ahí, pero hay muchas personas que igualmente necesitarían que lo fueran a buscar a su casa y lo llevaran después a su casa. O sea, es una cosa bastante integral, entonces estamos hablando desde el kilómetro que se le paga al transportista, que hoy con lo que se les paga cubren casi el 50% de sus costos, ¿sí? Profesionales y centros de rehabilitación y centros institucionales que tienen que pagar tienen que cumplir con exigencias edilicias que las pone el Estado y que están muy bien, porque son lugares dignos y con todas unas exigencias de personal. Hoy un 60%, muchos de esos servicios cubren con lo que se les paga el 60% de los sueldos, ¿sí? Y los aportes. ¿Y con qué argumentos se hicieron esos recortes? El recorte no es que hayan sacado, sino que el recorte es que no se fomentando. Veníamos atrasados del licuadora, gobierno. no hubo motosierra, hubo licuadora. Con el gobierno anterior terminamos con 100 puntos de diferencia, que casi era un 50% de aumento que debería haberse dado para estar a nivel de los costos. Se terminó con 100 puntos de diferencia y este gobierno ha dado aumentos que van bajo la inflación, con lo cual si uno suma ese 50% que terminamos el gobierno anterior, más un 12 o 13% atrasado de aumento que debe haber de estamos en un casi 60%. O sea, no es un problema nuevo, pero empeoró. No es un problema nuevo. Claramente, desde que nos sentamos a charlar con esta gente, empezaron, bueno, no estamos en el país, ¿en qué país viven? Que piensen que esto así no se puede sostener. Vamos a tratar de cuando en mayo nos dijeron, ahora cuando la inflación baje y se estabilice, vamos a empezar a recuperar. La recuperación se muestra en esto. Ahora para octubre se decidió un aumento que es octubre, noviembre y diciembre. Sumado los 3 aumentos para cada mes, es el 2,31%, que es menor a la inflación de octubre. Suena bastante poco. Es menor a octubre, con lo cual la inflación que haya en los meses que viene no se va a tener en cuenta. Los aumentos de sueldo, y nos parece bien que se les aumente el sueldo a la gente, pero el aumento del sueldo de UTEDIC, septiembre, octubre, noviembre, todos los meses es el 5%. ¿Y qué consecuencias, María, está teniendo esto en concreto, en casos que conozcan? En el caso de los transportistas, hay transportistas que deciden por una necesidad de no... Sí, que no les da el... No les da el presupuesto, deciden salir de ser transportistas para personas con discapacidad y dedicarse, por decirte algo, Uber. Porque no pueden sostener, porque el transportista todos los años tiene que renovar su licencia. No es como vos o como yo, que son 5 años. Ellos todos los años. Los vehículos tienen que estar homologados, tiene todo, como dice el padre Molo, hay toda una infraestructura. O sea, no es yo con mi auto llevo chicos con discapacidad y facturo. Acá, este es por ahí lo que las personas creen con respecto a todo este aparato
que sostiene a nuestros hijos, como que es que se llenan de dinero. Yo hoy hablando en la carnicería, que se llena de dinero el prestador. Sí. Yo hoy hablando con la carnicera, ejemplos cotidianos porque soy una persona normal. Le digo, yo me llevo este kilo de carne que vale 2.000 pesos, te lo pago hoy. Hoy, 20 de noviembre. Sí. 20.000 pesos, un kilo de paleta, ponele. No te pago el kilo de paleta en febrero del 2025 a 20.000 pesos. Porque en febrero del 2025, esos 20.000 pesos no te sirven para cubrir el costo de este kilo de carne. ¿Qué es lo que está pasando efectivamente? Es lo que pasa. Yo lo que le pregunto al presidente, hay muchas instituciones que con esto pueden llegar a cerrar. Hablemos de la escolaridad, que es algo primordial para todos los niños. En Loma de Zamora hay 18 escuelas de educación especial, 9 de gestión pública y 9 de gestión privada. Si esas escuelas llegasen a cerrar porque no pueden sostener lo que el mismo Estado, como dijo el padre, le exige para que esas escuelas funcionen, ¿qué pasa con todos esos niños y jóvenes? ¿El Estado va a poder absorber esos niños? ¿Va a poder ponerlos dentro? ¿Y si no los absorben, qué pasa? Quedan en la casa, que es lo que están pretendiendo hoy. Es lo que pasa, ¿no? Es que hoy la búsqueda de escolaridad, por ejemplo, de muchas en la provincia de Buenos Aires, hay colegios privados que podrían abrir continuamente nuevas aulas porque no hay respuesta por parte del Estado, ¿sí? O sea, no hay respuesta. El tema es que lo privado, y eso que dentro de todo el Estado a nivel nacional, en las provincias, la educación especial y la inclusión dentro de todo es lo más extendido que tiene, pero la rehabilitación no hay tan grandes centros de rehabilitación y que den respuestas cercanas a la gente. Cuando ustedes se imaginan hogares de personas que tuvieran que vivir. Cuando se imaginan un técnico del Ministerio de Economía, por ejemplo, que es el que le dice al Ministerio de Salud, por ejemplo, bueno, no hay plata, este es el recurso que hay, y observa, está escuchando su problemática, ¿qué creen que ve? Cuando nos escuchan ustedes y ven la planilla que le tienen que dar los números, ¿qué creen que ven? Lo primero que te dicen, te lo dice el responsable de la... Yo estoy en el directorio que vota el aumento de aranceles. Siempre perdemos porque somos dos representantes de la sociedad civil. Sí. Lo primero que te dicen es, no hay dinero en el país. Las obras sociales... No hay plata. No hay plata. Las obras sociales están mal, no hay cómo pagarlos. No hay dinero. ¿Ustedes en qué país viven? ¿No se dan cuenta que esto está...? Sí. No hay. Después piensan, justamente un poco lo que piensan, que los prestadores, especialmente, son personas llenas que tienen mucho dinero y que continuamente mienten, ¿sí? Ahí aparece el tema de las auditorías, sí, bueno, que ha sido todo un modus operandi de otros recortes, ¿no? Que porque algo no está funcionando bien o hay alguna irregularidad, en realidad todo eso se tiene que correr. La te dicen, ustedes no quieren ser auditados, lo cual no es mentira, porque en realidad este sector tiene auditorías continuas. El PAMI, por ejemplo, que es uno de los efectores en este sistema, continuamente va a visitar. Pero insisto, las otra vez la misma historia, pasó con los alimentos, pasa con las universidades. También ayer lo hablamos en otros aspectos. A ver, puede ser. Se le ven los hilos ya a esa. Puede ser que encuentren que hay cosas que no está bien, como pueden encontrar en cualquier área, pero eso no te lleva a decir todo es un desastre. Padre. Entonces, sí. No, perdón. Lo que yo quería saber, el universo de personas que está siendo asistida o que era asistida anteriormente, ¿cuánta gente es? En este tipo de prestaciones, porque hay que entender este tipo de prestaciones, son casi unas 200.000 personas. 200.000 personas. Y por los cambios que hubo con esto, así como supongo que hay gente que le cortaron los remedios para el cáncer y todo, que es terrible, de alguna manera mucha de la gente que no está recibiendo los servicios que antes recibía quedan encerradas en la casa. Hay gente, yo conozco gente acá en la Ciudad de Buenos Aires que ya no pudo llevar a su hijo al centro que asistía, lo lleva algunos días porque son personas mayores y no lo pueden hacer, entonces lo llevan a veces. Por eso quedan encerrados en las casas. Muchos quedan en su casa. Algunos no tienen la atención, otra vez, no pueden recibir la atención del kinesiólogo o del fonoaudiólogo, o o lo que fuera. Porque si tiene gente grande que tiene un hijo
pesado, de moverlo es complicado y todo, debe ser un calvario todo eso. Es que justamente el tema del transporte generó eso. Mucha gente no podía llevar a su hijo a tal lugar porque no podían subirlo al colectivo, con lo cual quedó en su casa, ¿sí? Es preocupante el tema, por lo que vos decías. Yo creo que detrás hay una idea de que esta gente llora, siempre nos dicen lo mismo. Lo de ustedes es una cuestión política, ¿por qué no se lo dijeron lo mismo al gobierno anterior? Se lo dijimos al gobierno anterior, de hecho le votamos en contra. El gobierno anterior propuso, un economista propuso para octubre, noviembre y septiembre, octubre, 5% de aumento en el gobierno anterior todos los meses. Nosotros le dijimos que no se lo aceptábamos eso, pero si nos va a ir mejor. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo podemos confiar que le va a ir mejor? No tenemos razones para confiar. Le votamos en contra, se enojaron con nosotros. ¿Cómo terminamos? Con un 25% de inflación. Sí, yo me acuerdo que al funcionario de esa economía le dije, ¿dónde está los 5% que íbamos a tener? Con esta gente ha pasado exactamente lo mismo. Cuando les pedimos que el otro día le digo, lo que ustedes están votando de momento es un chiste. Y dice, pero ustedes nunca reconocen las cosas, dice. ¿Qué cosas tenemos que reconocer de efectos buenos? No, lo que hay que reconocer es la situación en la que... Si yo te muestro... En la situación que estamos y en el estado siempre de sospecha y que nosotros como familia tenemos que vivir demostrando que nuestros hijos o nuestro familiar con discapacidad es realmente una persona con discapacidad. Los CUD, en teoría, no tienen más vencimientos, son los certificados únicos de discapacidad. En teoría no se renuevan más. Mi obra social no me renovó la prestación de mi hijo más chico porque el CUD se venció ahora el 10 de octubre del 2024, bueno, que en teoría no se venció. Para eso lo hace. María, Pablo, ojalá que la movilización de hoy, bueno, despierte otras conciencias para que la próxima sea más importante y el gobierno no tenga otra que... Yo creo que es importante que la gente piense que estos esquemas, como decía, esquema de decir, acá hay curro... Eso habilita, lo mismo hizo Macri, eso habilita para sacar. El gobierno en el presupuesto del año que viene tiene calculado 177.000 pensiones menos. Claro. ¿Sí? Con lo cual, todo está para la gente que lo escucha de afuera y si es un curro. Claro. ¿No? Y se legitima ese recorte. Así se legitiman las cosas. Pero como si fuera mucho el dinero de una pensión no contributiva. ¿Cuánto es? Son 173.000 pesos. Con el bono... son 243.000 pesos. María, Pablo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Yo lo que sí le quiero decir a todos es que piensen que una persona con discapacidad no solamente nace con discapacidad, que la discapacidad está a la vuelta de la puerta de cualquiera de nosotros. Las personas que hoy están dentro del gobierno se creen que a ellos no les puede llegar. Lastimosamente... en la época de la era Macri tuvimos muchos recortes. Hoy volvemos a esa misma situación y a marchar. Y a mí no me gusta tener que salir y hacer eso. Porque yo tendría que estar en mi casa tratando de que mis hijos tengan todo lo necesario para que cuando yo no esté, ellos puedan ser unos seres independientes como todos. Yo creo que nadie se da cuenta de lo que nosotros pasamos hasta que a ellos les toca. En el gobierno lo tenemos a Esteban Bullrich. Él hoy está dentro de nuestro lugar y está en nuestra posición porque él hoy es una persona con discapacidad que necesita todo este aparataje que nosotros necesitamos para nuestros hijos. Así que bueno, Milei, no tenés corazón, no te lo voy a pedir. Sí, un poco de empatía para con nuestros familiares, hijos con discapacidad. Gracias otra vez, María. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vamos.